La Universidad Técnica de Manabí y el Departamento de Ciencias Sociales y del Comportamiento presentan su programa radial, Desarrollo Humano y Calidad de Vida. Los licenciados Jimmy Gutiérrez y Williams Mendoza orientan a través de la asignatura Desarrollo Humano y Calidad de Vida, para que el alumno, mediante reflexiones, aplique herramientas conceptuales y técnicas, dirigidas en torno al ser humano y su desarrollo, con énfasis en mejorar la calidad de vida. Desarrollo Humano y Calidad de Vida. Aquí comienza su clase radial de la asignatura Desarrollo Humano y Calidad de Vida. Bienvenidos. Muy buenos días a nuestros distinguidos estudiantes que nos están siguiendo a través de UTM Radio. Esta es la clase número 9 de Desarrollo Humano y Calidad de Vida. Estamos en vivo hoy viernes 22 de enero del 2016. Le damos la cordial bienvenida a nuestro distinguido director de UTM Radio, licenciado Fernando Toala, y a nuestro director de UTM TV, licenciado Patricio San Pedro. Vamos a esperar a nuestro compañero William Mendoza, que por situaciones se ha retrasado a nivel de, por ahí parece que el tráfico lo ha cogido a nuestro compañero, pero bueno, dentro de poco se va a reintegrar con nosotros. Hoy día vamos a analizar un tema muy interesante y se trata justamente sobre lo que es la comunicación efectiva. Un tema que está muy de moda, un tema que por lo general siempre nosotros lo estamos aplicando en nuestro cotidiano. La comunicación es parte importantísima dentro de lo que tiene que ver con algunos aspectos del hombre. Y vamos a empezar justamente con lo que es el lenguaje verbal. Pero para eso vamos a conocer un poco más acerca de lo que es el proceso de comunicación. Para que se dé el proceso de comunicación, debe siempre haber el emisor y el receptor. ¿Quién es el emisor? El emisor es quien da el mensaje y el receptor quien lo recibe. Vamos a ubicar un ejemplo. Imagínense, señores estudiantes, que tienes que transmitir un mensaje a algún compañero. En este caso, usted viene a ser el emisor, quien le va a decir, en este caso a su compañero, que va a ser el receptor, ese mensaje que ustedes desean transmitir. Pero para que se dé esto, tiene que existir un canal, lo que nosotros conocemos comúnmente como el canal de comunicación. Y ese canal es lo que hace que este emisor, ¿no?, a través de ese mensaje llegue al receptor. Entonces ahí nosotros hemos, en este caso, completado lo que es el ciclo del proceso de la comunicación. Pero también existe lo que se llama la retroalimentación. La retroalimentación consiste, en este caso, en fortalecer el mensaje que en este caso el emisor entrega al receptor. Y aquí también se puede dar lo que nosotros conocemos como el feedback. ¿Y qué es esto? Algunos explicarán. En este caso, cuando el emisor transmite el mensaje, el receptor lo recibe y posterior a eso puede también volverse, en este caso, emisor. El mensaje, en otras palabras, está circulando, ¿no? Ahora, ¿cómo se da todo estos procesos? Para que ustedes puedan ir conociendo un poco más cada uno de estos elementos, tenemos que, en este caso, entender cómo sintonizar el canal receptor. Para eso hay un sistema de representación sensorial que se relaciona con los órganos sensoriales. Cada individuo percibe la realidad de acuerdo a la modalidad sensorial que éste privilegia a la hora de registrar o filtrar la información externa.
Entonces, el sistema de representación sensorial juega un papel importantísimo como sintonizador dentro de lo que es el canal del receptor. Le damos la cordial bienvenida a nuestro amigo William, que por razones de tráfico parece que por ahí Patito se le había atravesado con el vehículo y no podía llegar a tiempo, pero bueno, ya se encuentra aquí con nosotros. William. Muchas gracias, Jimmy. Buenos días, Patricio. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos nuestros estudiantes de Desarrollo Humano y Calidad de Vida que nos honran escuchando esta su radio universitaria. Hoy día con el tema de la comunicación efectiva, y escuchaba a Jimmy sobre este lenguaje verbal, de cómo es un proceso de comunicación en la cual siempre debemos tener muy en cuenta lo que son los emisores, los receptores, el canal, el mensaje y esa alimentación que siempre se debe dar en una comunicación muy eficaz. ¿Qué le parece, Jimmy? Vamos a hacer una primera pausa y regresamos ya mismo con el tema de la comunicación efectiva. Muy bien. Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTM Radio Universitaria. En Twitter estamos como @UTM_radio. UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. Bueno, y seguimos con el tema de la comunicación efectiva, y Jimmy habías manifestado hasta cierto punto cómo sintonizar ese canal de receptor, ¿no es cierto? A ver, en ese sí tenemos que tener bien claro que nosotros como seres humanos jugamos un papel muy importante con nuestros sentidos. Si nosotros nuestros sentidos lo tenemos bien atentos, bien abiertos, con toda la dedicación del caso, nuestros mensajes van a tener un éxito deseado. En el caso de que siempre estamos haciendo una cosa muy diferente y a veces no ponemos la atención debida, siempre vamos a tener una comunicación que lamentablemente va a jugar un papel negativo en lo que es esta comunicación efectiva. Yo le decía a mis estudiantes de una u otra manera, le decía, a veces nosotros tratamos en lo posible, nosotros como emisor, entregar mensajes que tengan la claridad y la eficacia para que lo puedan ustedes entender. Pero llega el caso de que ese mensaje no lleva ese plus en la cual los estudiantes, su receptor, como que de una u otra manera no tiene esa importancia. Yo sí quisiera, Jimmy, detenerme en este punto porque a nosotros nos está costando en algunas ocasiones, fíjate, como personas ya adultas, personas profesionales, personas que de una u otra manera tratamos de comunicarnos eficazmente con nuestros estudiantes, pero si sabe, la cuestión es el receptor. Bien. Ese receptor que de una u otra manera como que no tiene su sentido puesto en la dedicación de escuchar para luego entender. Ahora, William, justamente estábamos analizando sobre los órganos sensoriales. Los órganos sensoriales juegan un papel importantísimo dentro, en este caso, del emisor y también del receptor, para que en este caso el mensaje pueda llegar efectivamente, ¿no? Caso contrario, puede distorsionarse y de pronto el mensaje no va a resultar como se lo esperaba, ¿no? Así es, Jimmy. Entonces, esa es una situación en la cual tenemos que tener bien claro. A veces, por eso es que digo que la experiencia nos ha dicho algunas cosas, nos comenta. Llegan unos estudiantes que yo no lo sabía. ¿Y por qué no lo sabía? Es que yo no lo escuché. Las excusas son bastantes. Esa manera, forma de poder sintonizar ese mensaje es como que tuviera una falla. Es como, por ejemplo, ahorita, Jimmy, que, bueno, quienes tienen la oportunidad de tener en su casa un televisor y la cual se conecta ante una línea para poder producir canales internacionales y nacionales. Fíjate, Jimmy, que si esa antena o esos cables no están bien puestos, lamentablemente la imagen no va a salir
clara, nítida. Va a salir distorsionada. Va a salir totalmente, así es. distorsionada. Y a veces parece mentira que esos mensajes que de una u otra manera tratamos de comentar con nuestros estimados estudiantes, parece que esa información como que se distorsiona en el momento en el que llega el mensaje. Es así que de una u otra manera, a veces nosotros los docentes, cuando damos una clase magistral, siempre hemos preguntado a nuestros estudiantes, ¿entendieron? ¿Saben lo que le hemos comunicado? Y a lo mejor por ahí va a haber 1 o 2 o 3 estudiantes que a lo mejor no entendieron. Con una pregunta podemos nosotros solucionar su dificultad al escuchar la clase. Esa es la tónica. Fíjate que en educación también tiene que ver mucho que ver la comunicación eficaz en este sentido, siempre teniendo muy en cuenta nuestros sentidos abiertos. Así es, William. Ahora, para que esa sintonía en el canal receptor sea óptima, como lo estamos manifestando, entra en juego lo que es el sistema de representación sensorial, que anteriormente había manifestado que se relaciona con los órganos sensoriales. Así es. Que cada individuo percibe la realidad de acuerdo a la modalidad sensorial que en este caso, le dé privilegio a la hora de, en este caso, de registrar, de filtrar la información externa, ¿no? Ahora vamos a conocer cuáles son estos sistemas de representación sensorial. Y tenemos 3, William. Primero, el visual. El segundo, que sería el auditivo. Y el tercero, el kinestésico. Y vamos a hablar de cada uno de ellos para que nuestros distinguidos estudiantes puedan conocer un poco más. Asimismo, William, les invito a nuestros estudiantes a que participen a través del chat del Facebook de UTM Radio Universitaria o al Facebook directamente de los docentes para que puedan tener la acreditación correspondiente pues de las participaciones, ¿no? Así que, señores estudiantes, estamos en la clase número 9 de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, hoy viernes 22 de enero del 2016. Así es, Jimmy Gutiérrez. En esto del sistema de representación sensorial están incluidos 3 grandes grupos, que las cuales nos interesa mucho conocer. Eso, los de los visuales, o de los auditivos, y los kinestésicos tiene que ver mucho en lo que es la comunicación de vida. Así es, es la forma de comunicarnos. No verbal. Sí. Es una interacción que en este caso, si, como decíamos anteriormente, si alguno de ellos en este caso falla, lógicamente que la comunicación también va a verse distorsionada. Así es. Y fíjate que nosotros, estimados estudiantes, al decir nosotros todos estamos incluidos, no solamente ustedes, a veces aprendemos de diferentes maneras. Algunos aprendemos viendo. Algunos le preguntan por ahí, bueno, ¿y cómo tú aprendiste a conducir un carro? Y la respuesta que dice, viendo, solamente observando. Hay otros que le dicen, bueno, dan otra respuesta. A mí me iban explicando cómo poder ir realizando diferentes movimientos para poder aprender en el carro. Y hay otros que dicen, no, yo lo aprendí haciendo ciertos ejercicios, haciendo con la práctica, una práctica en la cual iba reconociendo dónde estaba el freno, dónde estaba el acelerador, dónde estaba la palanca para poder hacer los respectivos cambios. Y algunos cuando le digo palanca como que... Patito se acuerda de la palanca, dice, cuando manejaba. Dice. Manejaba, bueno. Entonces, estos movimientos, fíjate que uno tiene mucho que ver. Esto solamente con un solo ejemplo, Jimmy, claro. Lo que es el conducir un automóvil. Tienes que... hay maneras diferentes de aprender. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿y cómo es la de Jimmy Gutiérrez? ¿Cómo aprendió Jimmy Gutiérrez a conducir un auto? Observando, ¿no es cierto? Observaba a mis hermanos, observaba de pronto a mis tíos cómo ellos conducían, y entonces a través de eso pude ya cuando entré en práctica pues aplicar lo que había observado, ¿no? Ya. Dice Patito que por acá dice que él aprendió con la práctica. Dice, con la práctica, cogiendo todos los movimientos de acelerador y de cambio. No, está muy bien, es que así se aprende, kinestésicamente también se aprende. Así es, sí. Y así también hay otros que comenzaron a ir a cursos
le comenzaron a decir en qué consistía cada uno de estos elementos que tiene el automóvil y puede uno poder. Ahora, y eso lo podemos también poner en la así es. realidad de nuestros estudiantes. Ahora, William, podríamos Sí. decir que en este caso, dentro de los sistemas de representación sensorial, el primero que estamos analizando, que es el visual, privilegia las imágenes, ¿no? Sí. Y también podríamos decir que estos son más rápidos y acelerados. Sí, mira, fíjate que los visuales tienen que estar muy atentos. Tienen que ser bastante rápidos. Y esto hasta cierto punto, para poder conocer algo, los ojos le tienen que bailar. Es bastante acelerado. En ese sentido, sí... No puede haber una observación pasiva. No, rápido. Todo lo contrario. Las cosas son rápidas. Así En lo es. que es visual, tiene que darte cuenta, es mínimo y tú puedes tener que aprender rápidamente. De pronto, para que nuestros estudiantes nos puedan entender un poco mejor, la película esta, ¿te acuerdas del detective de Sherlock Holmes? Ya. Donde él aplicaba la observación y analizaba rápidamente, ¿no? Solamente con observar ya podía él determinar un sinnúmero de situaciones o escenarios que se daban dentro de la escena, ¿no? Claro, es que también hay mucho, tiene que ver gente que conoce mucho, especialmente de la personalidad. Así es. Gente Es como que en maneja el caso de mucho. nosotros, los psicólogos, aplicamos bastante la observación. Solamente con observar ciertas actitudes de la persona ya podemos ir definiendo ciertos patrones de personalidad. Así es, ¿no? Así es. Entonces eso tiene que ver mucho con lo visual. Correcto. Entonces vamos con el segundo, William, el auditivo. Se dice que el auditivo también privilegia los sonidos, son más calmados y pausados. Mira, todo lo contrario en relación a lo visual. Mientras que el visual privilegia las imágenes, acá es el sonido. En el visual eran más rápidos, acá son más calmados. Son más pausados. Acá también. son, dicen, no, en el visual es acelerado, acá son pausados. Sí, lo que tiene que ver es con el auditivo es que, y ahí es que uno tiene que calmarse, los docentes. No tener- es lo mismo, dice, estar observando que Claro. escuchar rápidamente. Sí, miren, los estudiantes tienen la oportunidad en esta materia, de especialmente desarrollo humano y la materia que también se brinda a los estudiantes de relaciones humanas, tienen dos elementos para aprender. Que estamos en los actuales momentos, que Auditivo. es al auditivo, en las cuales nosotros tenemos que ir poco a poco, pausadamente, Y ellos entregando... también tienen que estar atentos, ¿no? Con un ritmo tranquilo. Exactamente, para poder entender... captar lo que en este caso los docentes están explicando. Exactamente. Así es. Entonces, en eso tenemos que entender. Si nosotros vamos muy rápido en hablar y en comentar, No van a entender. Es por eso que cuando visitamos países extranjeros donde la comunicación es tan rápida, a veces nos perdemos. Si te das cuenta, a veces los españoles cuando Así es, hablan tienen una manera de Sí. decir las cosas rápidamente y como que nosotros nos perdemos en el Sí. camino. Así Como es. que nosotros somos más pausados para poder entender lo que están Lo que ellos diciendo. están manifestando, Entonces, también tienen la oportunidad nuestros estudiantes de tener la TV, lo que es la TV universitaria. En eso ¿qué van a darse Ahí cuenta? es la observación. Ahí se van a dar esa observación, se van dando cuenta de todos nuestros gestos, de Así toda es. nuestra actitud, de cómo decimos las cosas y ahí van también aprendiendo. Pueden aprender visualmente Claro, y auditivamente. y auditivamente, Pero así hay es. un tercer elemento, Jimmy, que es el muy kinestésico. importante. El tercer elemento es el kinestésico, ¿no? Donde se privilegia las sensaciones y emociones. También se dice que son más tranquilos, son racionales y sensitivos. En ese sentido, ya cuando las cosas comienzan a haber emociones, situaciones, cómo lo dice, la manera de cómo llegar a ese público de la manera emotiva, son cuestiones más tranquilas, donde uno comienza a reflexionar, a conocer ya esa sensación muy personal, como que se mete ya en la película de lo que uno quiere como dar a entender. Eso es importantísimo. Ahora, también entra en juego también lo que es el movimiento, ¿no? Claro. En Porque muchas la misma palabra ocasiones, kinestésico, movimiento. sí, nosotros tenemos un privilegio los seres humanos,
En muchas ocasiones hablamos también con nuestro cuerpo. Claro, hablamos cuando con movemos las manos, los gestos que nosotros damos en nuestro rostro, ¿no? Aprendemos la postura a tocar, mismo, etcétera, aprendemos de una u otra manera. Si no lo hacemos, vuelvo y le repito, visualmente, si no lo hacemos auditivamente, nos toca esta oportunidad kinestésicamente ya de saber en carne propia lo que uno le quiere manifestar. Muy importante esto del sistema de representación, muy importante. Y más importante, lo que Jimmy le va a manifestar. Así es, la comunicación es y será lo que el receptor entendió y no lo que el emisor quiso transmitir a través de su mensaje. También se debe sintonizar el canal receptor. Se debe preguntar al receptor si comprendió el mensaje, confirmar o aclarar. Importantísimo esto. A ver, muchos dicen que la comunicación es lo que yo digo y lo más importante es lo que yo he manifestado. Y a veces no es así. La comunicación siempre es y será lo que el receptor entendió. Y ahí tenemos que darnos cuenta de la manera como nosotros lo hemos dicho. Lo que quiso transmitir, ¿no? A través de su mensaje. Lo que él entendió, porque nosotros podemos, Jimmy, pasarnos todo un día, toda una tarde y noche para poder darle esta clase y entender los estudiantes. Pero siempre nos vamos a quedar que lo que el receptor y lo que lo va a comunicar a otro es lo que aprendió. Claro, en este caso es lo que se transmitió a través del mensaje y en este caso sería el receptor quien va a entenderlo, ¿no? Sí. Vamos a ubicar un ejemplo. Nosotros somos, en este caso, los transmisores del mensaje. Sí. Nuestros estudiantes son los receptores. Entonces, ellos tienen de buscar la manera a través de, como manifestamos anteriormente, ya sea auditivamente o si se meten en este caso a YouTube observando o al blog también. ¿Qué es lo que entiende? ¿Cuál es el mensaje que en este caso el transmisor está dando? Así Entonces, el receptor tiene que entender, tiene que buscar los elementos para poder entender el mensaje. Y uno debe tener claro que cuál fue ese canal en la cual se transmitió y nosotros siempre debemos de preguntar, el receptor especialmente, si comprendió el mensaje, para ver si se confirma o se aclara. Esa es la importancia de la comunicación eficaz. Por eso que cuando le decimos a nuestros estudiantes, ¿ustedes entendieron? ¿Está claro el mensaje? A veces nos ponemos un poquito chistosos, le decimos, claro como el agua. Como el agua del río Puerto Viejo, decimos. Claro como el agua del río Puerto Viejo. Entonces ahí ya las cosas van variando. Así es, Jimmy, es un tema muy importante donde la cuestión sensorial tiene mucho que ver para poder entender los mensajes. Ahora vamos a conocer lo que es los procesos de modelado. Claro, hay unos procesos en la cual son modelos que de una u otra manera tenemos que tener muy en cuenta porque nuestra forma de comunicarnos tiene que ver bastante en la manera como nos expresamos. Tenemos, William, la participación de nuestros estudiantes a través del chat de UTM Radio Universitaria. Buenos días, la comunicación afectiva es donde las personas intercambiamos mensajes. Estos pueden ser por medio de gestos, palabras o movimientos corporales. Es por ello que una herramienta muy importante, más poderosa, dice, es comunicar. Por eso la información que se desea transmitir debe de ser clara. Es la opinión de Carla Daniela Galán Giler del Paralelo B. Muchas gracias, Carla, por la participación. Entonces, William, como seguíamos analizando, pues este proceso de modelado tiene 3 elementos importantísimos. Así. La generalización, la eliminación y la distorsión. Para poder entender estos procesos de modelado, vamos a dar unos ejemplos y vamos a ver en cuáles son los conceptos de qué es lo que significa. Muy bien, cuando hablamos de la generalización, dice, se genera a partir de una experiencia, produciendo aprendizaje o situación limitante. Mire,
A partir de una experiencia nosotros podemos generalizar. El sentido, nosotros en muchas ocasiones ponemos siempre elementos que determina como que si fuera una verdad absoluta. Las mujeres que han sido de una manera engañadas por un varón, si te dice todos los hombres son iguales, están generalizando. Significa que, aquí voy a poner un ejemplo donde lo dice un amigo, si te muerde un perro, significa que te van a morder todos. O que todos los perros son malos. O que todos los perros son malos. Sí, y eso va a través de la experiencia. A lo mejor es una persona que no fue la primera vez que le sucedió, tuvo una segunda situación donde ya comenzó a generalizar, ya se dio cuenta que todos los hombres son malos. Es como que se generalice la situación. Es que como por ejemplo exista dentro de nuestra universidad, voy a poner un ejemplo de lo que es nuestro, que haya 7 docentes, de esos 7 docentes, la experiencia que tiene el estudiante, de repente hay uno que no la trató bien, uno que le hizo enojar, que le pidió un sinnúmero de elementos negativos. Esa persona podría decir y podría generar que todos los docentes son malos. Y a veces dicen uno por ahí, la pagan todo. Se generaliza. Y en eso sí tenemos que ser bastante cuidadosos. Dice, oye, le dicen le voy a poner, oye, le dicen Patito, chúpate. Tú no sabes que tú te comes tu novia, te engaña. ¿Cómo? Sí, hermano, todo el mundo lo sabe. Como que todo el mundo, sí sabe que la palabra generaliza. Claro. Hay un término, todo el mundo. Como que si fuera verdad. Yo no lo sabía. ¿O tú lo sabías? No. Tampoco, ¿no? Bueno, es para poner un ejemplo, mi estimado estudiante, que muchas veces en estos procesos de modelado se generaliza. Y las cosas no son así. Tienen sus particularidades. Ahora, William, también dentro del proceso de modelado tenemos lo que es la eliminación. Se produce cuando se emite información útil, valiosa o inútil y limitante. A ver, es que en esto sí yo puedo darme cuenta de que a veces la noticia o la información no va completa. Siempre se omite algo. Y te digo una cosa, que eso es propio a veces en algunos medios de comunicación, cuando realmente ellos editan el verdadero contexto de lo que es la nota periodística, ¿no? Exactamente. Vamos a citar un ejemplo. De pronto un accidente en una de las vías a nivel de Manabí. Entonces, 2 choques, ¿no? Y dicen el culpable, tal, pero no dicen realmente cómo fue la verdadera escena, ¿no? Sino claro, que tomaron la opinión de un ciudadano, qué sé yo, o varios ciudadanos. Entonces ellos consideran que esa es la noticia. Sí, y ya ponen un juicio de valor. Un juicio de valor. Eliminan ciertos elementos. Lo que sucede también en la política a veces, cuando les conviene, te toman ciertos fragmentos y dice, esto es lo que él dijo. Sí, y no te dice no dicen realmente lo que hay detrás, ¿no? Así es. Sí, sí, bueno, y no vamos a entrar en eso de cuestiones de detalle, pero sí se ve mucho que dentro de la información hay situaciones que se omiten para que la información no fuera tan útil y clara. Ahorita me viene a mi mente, William, cuando llegan los estudiantes y de pronto nos entregan una tarea. Entonces hay cierta información que ellos no te dicen. Te dicen, ¿sabe qué, profesores? Porque realmente no la hice o porque no quise hacerlo, sino que
te comienzan a buscar otro camino, pretexto, no. Entonces la información que deberían ellos decir, ser honestos, no, profesor, porque no lo hice, porque yo realmente, sino que ellos tratan de sobreponer, dice, su criterio en base a otros elementos para, dice, salir con la suya, ¿no? Así es, Jimmy, siempre ahí, además de eliminación, antes ponen otros elementos de información. No, pero te eliminan la parte de decir, honestamente, profesor, no hice la tarea porque no tuve tiempo, porque me dio pereza. Entonces, esa información te la eliminan y te ubican otros elementos, claro, que a veces está falso para poder salirse, ¿no? Y veamos el último punto, Jimmy. El último es la distorsión, William. Se genera cuando aquí, en este caso, se tergiversa la realidad para crear cosas que no existen de forma funcional o disfuncional. Cuando distorsionan, pues, la información. Mira, Jimmy, no es que uno recuerde cosas negativas en la vida, pero cuando hay esos juicios, ahí tú podrás darte cuenta que la información te la omiten, la información te falsean por tal de destruir a las personas. Hay una distorsión de la realidad, del contexto tremenda. Es, por ejemplo, que alguien manifieste dentro de una información en la cual no cumpla con toda la verdad que uno desea. Y se pueden preguntar algunos de nuestros jóvenes estudiantes, bueno, ¿y por qué este tema tiene que ver mucho en nuestro desarrollo humano y calidad de vida? Porque debemos de ser cada día más veraz. Tener la verdad como uno de los elementos que determinen la situación en la cual uno tiene que caminar. Y fíjate que recuerdo, Jimmy, ayer en una reunión que teníamos con nuestro jefe, luego de cumplir un mensaje que nos envió, al final yo tuve la oportunidad de conversar con él, manifestarle las cosas como fueron, puse el contexto como debería ser y luego él entendió ese mensaje y la información fue ya mejorada, fue aclarada, fue una situación en la cual se producen situaciones que ocurren dentro de nuestra vida y todo tiene que ver mucho con lo que comunicamos. A veces omitimos o nos olvidamos de decir las cosas. Y eso ocurre. Y somos seres humanos que también tenemos nuestras debilidades. Y eso es lo que de una u otra manera tratamos de cada día de mejorar en lo que es la comunicación eficaz. Muy bien, William, tenemos la participación de Denise Liliana Ponce Ceballos del Paralelo A. Ella dice, yo pienso que la comunicación afectiva se la define como el medio por el cual la persona emite y recibe información interactuando con otras personas, por medio de palabras habladas, escritas, gestos, miradas, que denotan su afectividad, creando así una capacidad de intercambio de información. En el elemento afectividad está implícito no solamente el emisor, sino también, dice, el receptor, que recoge lo que se le está diciendo a través del mensaje. Es la participación de Denise Liliana Ponce Ceballos del Paralelo A. Muchas gracias, Denise. Y Jimmy, Andrés, ¿qué te parece si hacemos una nueva pausa y enseguida regresamos con el tema de la comunicación efectiva? Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTM Radio Universitaria. En Twitter estamos como @UTM_radio. UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí.
Bien, estamos de nuevo otra vez con aquí Jimmy. En la clase número 9. Clase número 9 de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, hoy con el tema de la comunicación efectiva, en la cual es importante dentro de lo que es nuestro diario vivir, tener esa idea de tener claro y preciso, poder comunicarnos siempre con ese ser humano para que nos entienda lo que uno tiene como propósito y meta y objetivo dentro de una vida. Así es, William, vamos a dar algunas recomendaciones muy importantes dentro de lo que es la comunicación no verbal. Y una de estas es desarrollar la flexibilización, comprender y respetar distintas realidades, buscar puntos en común, encontrar un aprendizaje. El elemento de mayor flexibilidad es el que controla el sistema, William. Así es, la flexibilización, comprender, respetar distintas realidades, puntos de vista que son muy diferentes y buscar esos puntos de vista, mantener el equilibrio, mantener un equilibrio y buscar puntos en común. Así es. Que sí lo tenemos. Sí llegamos a un momentito a decir, bueno, sí, aquí como que concordamos. Encontrar un aprendizaje de todo lo que nos sucede en la vida. De lo bueno y de lo malo. Eso es importante, William. Cuando hablamos de aprendizaje, a veces nosotros vivimos situaciones o escenarios que de pronto pueden ser positivos o negativos. Así es. Entonces, de eso dice, por ahí nos decía alguien, que hay que aprender de lo malo, pero ¿para qué? Para no volverlo a cometer en el futuro, ¿no es verdad? Así es. Y hay que aprender de lo bueno para ponerlo en práctica. Cada día. Así es. Y el elemento de mayor flexibilidad es el que controla el sistema. Quiere decir que nosotros tenemos un sistema en la cual tenemos que siempre estar alimentándolo, siempre tratarlo de cuidarlo. Por lo tanto, no podemos caer en el grave error de cometer cosas que a lo mejor nos vayamos a arrepentir. Ahora, otra de las recomendaciones es cambiar el enfoque. ¿Qué y cómo? Claro, si ya tenemos un modo de pensar, bueno, pregúntate ¿de qué me sirve? ¿Qué? ¿Cómo puedo yo encontrar una mejor solución a mi vida? Entonces, siempre tenemos que darnos cuenta que hay preguntas que debemos de nosotros de comenzar a hacer un autoanálisis. Y siempre será ¿para qué? ¿O qué? Lo que yo debo de cambiar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a mejorar esa forma de comunicarme con los demás? Dice, es cambiar nuestro chip, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Así es. Es programarse siempre a lo positivo, ¿no? Y otro, justamente como que tú lo estamos hablando, dice, es buscar lo positivo también, William. Es otra de las recomendaciones. Apreciar la fortaleza en lugar de las debilidades. Sí, es que, mira, es fácil encontrar dificultades, es fácil encontrar problemas, es fácil darnos cuenta de lo negativo que tenemos cada uno de nosotros, pero a veces no vemos esa situación positiva en la cual podemos seguir mejorando. Aquí es de contexto y también de personas que de una u otra manera conocen al ser humano. Si quieren al ser humano, van a darse cuenta que hay muchas cosas que son positivas. En cambio, si no quieren al ser humano, siempre van a encontrar cosas negativas en todo momento, en toda situación, en toda comunicación. En vez de, hay muchas ocasiones que se busca dar mensajes de aliento, de fortaleza, de que cambie su forma de pensar, y algunos te dicen, tú me estás como recomendando quién te cree, qué crees tú que soy yo, como que trata de buscar todo como algo negativo y no aprecian lo que de una u otra manera uno le quiere manifestar. Hay mucha gente que dice, no, es que me estás llamando la atención, que no puede ser posible. No, te estamos tratando de una u otra manera buscarte un equilibrio dentro de tu vida y poder mejorar. Pero por eso, cuando apreciamos nosotros lo que nos están diciendo. Yo he tenido estudiantes, Jimmy, que le he hecho muchas recomendaciones, le he hecho muchas sugerencias y algunos se han ido un poquito enojados, como dice, ¿por qué es que me llama la atención? Y no es ese el sentido
no es el sentido. El sentido de la comunicación siempre es a mejorar al otro. William, en una aldea habían ellos construido un hueco, un agujero, un hoyo, como le quieran llamar ustedes, ¿no? Y en eso un burro transitaba por ahí y cae al hueco. Los aldeanos, pues, sorprendidos, decían: pobre animal, pobre bestia, se va a morir, se va a morir. Bueno, un grupo de aldeanos comenzaron, pues, a echarle tierra al burro, lo querían enterrar al burro, pues, ¿no? Entonces ya no podían sacarlo, ¿no? Ya no lo podían sacar, era imposible. Entonces, cada vez que le echaban tierra al burro, ¿qué es lo que hacía el burro? Comenzaba a aplanar la tierra, ¿no? Con sus patas, era comenzaba. Y le seguían echando y el burro seguía aplanando la tierra. Hasta que, sin querer, el burro se dio cuenta que ya estaba casi a medio metro de salir, porque él, como quiera, estaba, dice, moldeando el terreno y pudo salir fácilmente. Mira, y no solamente el burro Jimmy, sino claro, los propios aldeanos. Los mismos se quedaron sorprendidos. No ve que ellos intentaban. Era más bien enterrarlo, porque ya no podían sacarlo. Ya no lo podían sacar. Dice: pobre bestia, vamos mejor una vez a enterrarlo, darle sepultura. Pero mira, el burro sacó de esa debilidad una fortaleza, ¿no? Así es que eso es lo que de una u otra manera tratamos siempre de mantener dentro de lo que son los diálogos, de buscar un camino y darse cuenta que lo que tratamos siempre de decir es para fortalecer y mejorar. Así es. Otra de las recomendaciones es duro con el problema, suave con la persona. Las personas solo cambian con comprensión y motivación. Es mejor sentirse premiado que castigado. Las personas trabajan mejor cuando se sienten bien. Mira, Jimmy, a veces somos todo lo contrario. Somos suaves con el problema, pero duro con la persona. Es verdad, así es. Cosa que no debe ser así, no. Uno tiene que atacar ese problema. Así es. Es la situación, pero a veces atacamos, ¿quién más? A las personas. Así es. Yo le estaba diciendo siempre cuando te comento como experiencia para que los estudiantes que también están en sintonía con nosotros, que han pasado por la nivelación, siempre hay un proyecto integrador de saberes que debe de cumplir. En ese proyecto integrador de saberes, los estudiantes hacen sus respectivas exposiciones. Cuando se termina la exposición, comienzan a haber preguntas. Y a veces esas preguntas van direccionadas a mejorar, a darse cuenta de la investigación que han hecho. Algunos como que atacan es al estudiante y no atacan a la investigación. Así es. Y lo que siempre tenemos que, de una u otra manera, tener bien claro, que cuando ya se ha expuesto, se ha socializado, se ha manifestado lo que han hecho en su trabajo de investigación, ahora sí vamos a atacar a la investigación en sí y no a las personas. Y no a las personas, sí. Y entonces como que a veces nos confundimos de escenario y hacemos lo contrario. Entonces siempre vamos a ser duros con el problema, pero eso sí, vamos a ser suaves con la persona, que no ocurra lo contrario, porque si no, no van a trabajar bien la persona. Eso está como a nuestro compañero, ¿no?, que por un pendrive por nada lo matan. Ah, claro. Imagínate, ahí más era prevalecía más dice el pendrive que la persona. Entonces yo decía, de pronto vale más un pendrive que lo que es la persona. Para que te des cuenta que a veces somos duros con las situaciones de la persona que el problema. Que el problema, sí. Ahora, William, tenemos aquí la participación de María Victoria. Muy buenos días, profesores. Para mi opinión, la comunicación debe de ser directa y sincera, cara a cara. Esta forma de interacción permite ver las personas y observar sus reacciones y ayudar a combinar el lenguaje verbal con el no verbal. Es la opinión de Victoria Quintero del Paralelo B. Gracias, Victoria. Tenemos también la participación de Mercedes Sánchez del mismo Paralelo. La asertividad es una de esas cualidades un poco compleja de desarrollar, pero al hablar, dice, de la comunicación asertiva,
nos estamos refiriendo a que nosotros lleguemos a entender de manera clara y concreta nuestro punto de vista y lo que queremos lograr. Es la participación de Mercedes Sánchez del Paralelo B. Gracias, Mercedes, por tu comentario. Y Jimmy, sigue, vamos a hacer otras recomendaciones importantes en esta mañana. Sí, William, otra de las recomendaciones es hablar en positivo. Se debe decir concretamente lo que uno desea que suceda en lugar de mencionar lo que no se desea. No se olviden del deber versus, es importante que traigan el deber el día de mañana. El cerebro procesa de manera diferente las órdenes negativas. Muy buena la reflexión, ¿no? En el ejemplo que se aplicaba, dice, no se olviden del deber versus, es importante que traigan el deber mañana. No, son dos términos muy diferentes. Sí. ¿Cómo lo estás diciendo? ¿Cómo lo estás enunciando, no? Claro, no se olviden. No se olviden del deber. Como que te está dando... No se olviden del deber, dice, ¿no? Sí, pero en cambio se dice... habla negativamente. Correcto, si yo digo... Es importante, señores estudiantes, es importante que traigan el deber mañana, porque ellos saben que si lo van a traer van a tener una acreditación. Bueno, hay un sinnúmero de elementos que juegan aquí en esta parte de hablar en positivo, ¿no? Sí, así es, Jimmy. Siempre el cerebro procesa de manera diferente las órdenes negativas. Sí, William, hay estudios muy interesantes acerca justamente de esto, de lo que es hablar en positivo. Sobre todo, se dice que a los niños se lo debe de ir ya moldeando. Ellos son como una esponja, su cerebro absorbe en sí todos los escenarios. Pero si en este caso somos muy negativistas, como en clases anteriores lo hemos venido mencionando, vamos moldeando ese patrón de personalidad en ese niño, de ser una persona negativa, que a la larga va a ser autoritaria. De la misma manera como se lo está formando, el niño también va a ser así. Y eso es lo que va a proyectar dentro de su personalidad, William. Y mira, Jimmy, llegamos a algo ese lenguaje no verbal, algo que nos de una u otra manera es importante entender. En ese lenguaje no verbal que nosotros tenemos que darnos cuenta, tiene que ver unos elementos importantísimos. Así es, William. Uno de ellos es el tono de voz. El tono de voz juega un papel muy importante en la manera, en este caso, de lo que es la comunicación. Es lo que le da importancia y tamaño a nuestro mensaje, ¿no? Ahí tenemos nosotros algunos elementos como es la pregunta, neutro, orden, y hay una especie de señaléticas que en este caso podemos ir identificando. Cuando ustedes, señores estudiantes, lleguen a esta diapositiva van a poder entender un poco mejor lo que le estamos justamente en esta mañana indicándole, ¿no? A ver, el tono de voz es importante en todo sentido. Algunos de nosotros, bueno, aquí en este momento es un claro ejemplo. Claro. Mira, aquí el estudiante está de una u otra manera diciéndonos lo que a lo mejor acertada o no está diciendo de nosotros. A lo mejor dice, mira, parece que el profesor estaba como que muy enojado, como que los comentarios lo estaban haciendo bastante intenso. Y hay otros que a lo mejor pueden decir, no, manejan una pausa, un neutro. Porque fíjate que si tú preguntas algo o lo dice tranquilamente o das una orden, es diferente el tono de voz. Si tú le dices, a ver, Patricio, ¿me has traído la tarea? Fíjate que el tono de voz. Y si yo le digo, Patricio, ¿ha traído la tarea? O te dice, tienes que traer la tarea. Mira que los tonos de voz varían. Claro que algunos dijeron que el neutro, como que a veces no lo quieren. Como que le suena más afeminado a lo mejor. No como lo dijo por ahí un amigo, lo pone bipolar.
Ambivalente. Ambivalente. Bueno, no, es que todo tiene también su forma de decir. A ver, yo he conocido mucha gente que se han equivocado. La gente dice, no, este man como que fuera del otro equipo. Y a veces tiene esa manera de decir las cosas, de decir, de explicar, de comentar, y todo depende por ese tono de voz. A veces los tonos de voz implica en el concepto del otro cosas a veces muy diferentes. Modo de pensar, modo de cómo decir las cosas. Y este me está retando. Y a veces dice, yo no te estoy retando, yo te estoy pidiendo. Fíjate que el tono de voz tiene mucho que ver en lo que es la comunicación no verbal. Así es, William, le vamos a dar paso a nuestros estudiantes que están participando a través del chat de UTM Radio. Tenemos aquí la participación de Guardaley Ortega del Paralelo B. Él nos dice que la comunicación también tiene que ver bastante en la manera que se comunica el mensaje. Tiene que ser concreto y de una manera correcta para que se pueda entender. Tener un correcto uso del lenguaje, porque si no se dan los malos entendidos que en sí son causados por el mal uso de la comunicación. Es lo que nos dice Guardeley Ortega del Paralelo B. Sí, mira, es el tema de lo que nosotros estamos conversando. Todo depende mucho de la forma como te lo diga. Ese es en el tono de voz. Correcto. Ahora, William, las posturas corporales. Se dice que son las que dan la posición en el espacio. Debe tener relación directa con nuestro mensaje para no transmitir información errónea. Así es, la postura corporal tiene mucho que ver también en la forma como nosotros nos tenemos que comunicar. Es importantísimo esto porque a veces el cuerpo es el que de una u otra manera habla en relación al mensaje que uno quiere entregar. Ahora, William, mira, aquí podemos ubicar algunos ejemplos. Si en este caso va a transmitir un mensaje enérgico, la postura juega un papel importantísimo. Mira, cuando Adolfo Hitler movía las masas, ¿no? Sí. Era por ese mensaje enérgico que llegaba a los alemanes. Comenzaba él a idealizar un nuevo mundo con una nueva raza, ¿no? Que erróneamente lo tenían ellos. Otro ejemplo puede ser la manera como se transmite, en este caso, una persona que le gusta a una chica o viceversa. Vas a ver la postura, los movimientos en el momento como tú le vas a transmitir el mensaje a ella, ¿no? Hay algunos que buscan su mejor, postura para poder transmitir, en este caso, o seducir a la chica, ¿no? Así es, Jimmy, estas son todas comunicaciones no verbales que pueden ayudar mucho. Y algo importante también es justamente lo que es el acceso ocular. Así es. Los que estudian optometría pueden entendernos un poquito mejor acerca de esto. Dice, el modo como se procesa internamente la información. Y ahí justamente está la contracción o lo que es la dilatación de la pupila, William. Así es. Por ahí una vez William decía, bueno, yo puedo observar que tal persona me estaba mintiendo, estaba nerviosa. ¿Pero por qué? Justamente con observar la pupila podía ver si esta estaba dilatada o contraída, ¿no? Sí, eso tiene mucho que ver en ese acceso ocular. Y también cuando bajan la mirada, correcto, cuando suben la mirada, tiene mucho que ver esta situación en la comunicación no verbal. Siempre cuando estamos pensando hacia atrás, en el pasado, siempre vamos a tener la oportunidad de estar un poquito agachada la mirada. O cuando pensamos en nuestro futuro, como que miramos hacia el horizonte, como que eso es lo que va a ocurrir. Entonces tiene mucho que ver esta comunicación ocular en lo que nosotros de una u otra manera queremos manifestar. Hay estos elementos. Juegan muy importantes dentro de la comunicación efectiva. No solamente el lenguaje verbal, también está el lenguaje no verbal. Jimmy, creo que también hay otra... Sí, tenemos otra participación. Aquí nos envía una estudiante. Muy buenos días, profesores. Que tengan un lindo día. Yo opino que no es decir la verdad, duela a quien le duela, sino es la manera de decir y decir la verdad de una manera amable, como también le gustaría que nos trataran. Evelyn, si me ayuda, por favor, con tu apellido y el paralelo.
y gracias por la participación. Muy bien, gracias Evelyn. Jimmy Andrés, hoy día con lo que es la comunicación efectiva. Sí, vamos para esto, William, a dejar una modalidad muy especial porque aquí hay bastante material muy bueno, e inclusive los estudiantes también pueden buscar otras fuentes. Yo siempre digo, no solamente con las diapositivas, sino que pueden apoyarse a través de la información que te otorga Internet, pero mucho cuidado, hay que saber seleccionar la información que hay en Internet, porque a veces hay información, como decimos nosotros, información basura, que no te va a servir de nada, lo único que te va a hacer es distorsionar un poco más. Entonces, para la comunicación efectiva, señores estudiantes, la modalidad va a ser un cuadro sinóptico. Miren que no estoy diciendo ni siquiera resumen, no hay resumen, no hay análisis. No estoy diciendo organizador gráfico, porque cuando digo organizador gráfico es un abanico de elementos que puedes utilizar. Y ahí aquí está solamente, el cuadro sinóptico. así, correcto. Solamente para la clase número 9 de desarrollo humano y calidad de vida, que es la comunicación efectiva, van a realizar un cuadro sinóptico, nada más, un cuadro sinóptico. Señores estudiantes, cuando nos envíen la tarea, son cuadros sinópticos. No es como que por ahí alguien te va a enviar de pronto un resumen o te va a enviar otra situación, ¿no? Ahí vamos a ver la comunicación ¿Qué efectiva tanto ha sido, no? Sí, de Jimmy Gutiérrez como su docente, que está manifestando en qué consiste la tarea. Y ahí es que te digo, Jimmy, que a veces hay distorsión, hay manera de que hay alumnos que no preguntan, que no aclaran, y eso es lo lamentable de la comunicación. Lo que pasa a veces, William, es que los estudiantes estaban acostumbrados a que Patito le subía la diapositiva, y ni bien le subía la diapositiva, lo que hacían era descargar la diapositiva y de ahí te hacían el trabajo, pero no escuchaban la radio. Había muchos elementos que nosotros aquí lo estamos manifestando, ¿no? Y que en el momento que ellos escuchan el reprise, pues pueden irlo procesando, analizando, pero algunos no. Lo que hacían era extraer la diapositiva y se iban solamente con eso. Hasta el punto de que, ¿te acuerdas cuando existían las palabras claves? Sabíamos que las palabras claves se daban en el programa radial, pero en la diapositiva no estaba la palabra clave. Entonces lo que hacían algunos, entregaban sin palabras clave, pero que no habían escuchado la radio. Por eso justamente ahorita ya las diapositivas, Patito lo que está haciendo es subirla ya digámosle, después que ha pasado la semana, para que el estudiante por lo menos tenga esa obligación de escuchar, porque esta es la naturaleza de la clase. La clase fue diseñada a través de la radio, entonces los estudiantes tienen que escuchar por medio de la radio, porque no estamos haciendo una clase virtual. La clase virtual es cuando, en este caso, entras al blog o entras a la página que tienes y ya, nada más, y se vuelve una comunicación solamente virtual. En cambio acá no, acá tienes que escuchar. Acuérdate que estás poniendo énfasis los órganos de los sentidos, y el auditivo juega un papel muy importantísimo. Así, y posteriormente la observación a través del canal de UTM TV, que Patito siempre nos sube a través de YouTube, ¿no? Entonces juega un papel importantísimo, William. Ya saben, señores estudiantes, la próxima clase, la clase número 9, vuelvo y repito, va a ser un cuadro sinóptico, nada más, cuadro sinóptico como tarea del tema la comunicación efectiva. De mi parte, pues, William, ha sido un placer. Hemos llegado como quiera ya, imagínate, a esta clase. Posteriormente estaremos dando ya instrucciones e indicaciones de lo que será el examen, de lo que será el trabajo de investigación, ¿no? Entonces, hemos cumplido, estamos en la tarea número 3 de la comunicación. En la tarea número 3, efectiva. Nos faltaría otra clase más para cumplir la cuarta tarea, y posteriormente ya ahí sí nos vamos a lo que es ya los lineamientos para la investigación y el trabajo del examen. Jimmy Andrés, para mí siempre es un placer, para todos y cada uno de nuestros estudiantes. Gracias, Fernando, por tu paciencia. Gracias, Patricio, por compartir con nosotros. En muchas ocasiones ponemos ejemplo de Pato. Pato es una excelente persona, le estoy comentando a nuestros estudiantes. A lo mejor podamos tener un poquito de exceso en nuestra confianza, pero siempre estamos en esa comunicación efectiva y siempre llevando esto de lo que son las clases en la Universidad Técnica de Manaví. Aquí un estudiante me escribe, Denis Ponce, si es comunicación afectiva o efectiva. Denis, es comunicación
efectiva, ¿no? Sí, es importante porque en sí pude escucharte antes, Jimmy Andrés, que alguien por ahí dijo afectiva. Entonces no, es comunicación efectiva. Efectiva, sí. Lo que pasa es que es cuando leo los chats que me envían los estudiantes, entonces yo respeto bastante el texto para posteriormente, uno dice. Correcto, para no distorsionar. Sí, yo respeto bastante. Pero el tema, señores estudiantes, es comunicación efectiva. Y lo he repetido algunas veces, William, lo he estado repitiendo inclusive de lo que es la tarea. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Nos vemos, Dios mediante, hasta la próxima. Gracias a Fernando, gracias a Patito, que ellos son los que están constantemente dándonos el apoyo técnico para que las clases lleguen a ustedes, señores estudiantes. Muchas gracias de mi parte también. Nos vemos hasta la próxima. Eso fue su clase radial de la asignatura de Desarrollo Humano y Calidad de Vida. Desarrollo Humano y Calidad de Vida. Nos volveremos a encontrar en una nueva sesión. Hasta la próxima.